aglutinando experiencia, donde estamos aglutinando, digamos, experticia en identificar los factores de riesgo, conocer un poco más de la fisiopatología del tema y sobre todo implementar un diagnóstico precoz para lograr intervenciones también oportunas, de tal manera que logremos que los pacientes tengan una recuperación posterior a problemas de diversa índole. Ya sabemos que en este momento entre el 40 y el 50% de los niños que ingresan a la UCI al egresar podrían tener eventualmente alguna discapacidad funcional. Tengo el gusto y el privilegio de presentar a Angélica Rodríguez, ya la conocen la mayoría de ustedes, fellow de cuidado intensivo de primer año, quien va a hacer la revisión del tema, y contamos con la grata presencia del doctor Rogelio Camacho, colega y amigo, fisiatra, profesor universitario, ampliamente reconocido en el ámbito nacional e internacional en relación con el diagnóstico y la rehabilitación de pacientes con problemas de neuromiopatía del paciente crítico. Sin más preámbulos, invito a Angélica a que empiece con la presentación. Buenas noches, ¿cómo están? Como bien me presentó el doctor Mulet, para los que no me conocen, soy Angélica Rodríguez, fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Un momento. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, buenas noches. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es muy bonito, pero en ocasiones un poco descuidado en nuestras unidades, y es la disfunción neuromuscular del paciente crítico. Bueno, vamos a tocar varios temas principales de las generalidades, y algo importante es que vamos a hacer algún énfasis en el compromiso de los músculos respiratorios. Empiezo mi charla citando este texto de Sir William Osler en su libro de texto clásico sobre principios y práctica de la medicina del 531. En los adultos, la enfermedad puede atacar a las personas con buena salud, pero con exceso de trabajo o descuidadas por cualquier causa. La hemorragia inicia el ataque en algunos casos. Puede haber escalofríos repetidos, la temperatura es alta, el pulso es rápido y aumentan las respiraciones. La pérdida de carne y fuerza es un choque de rayos. Quizás esta es una de las primeras descripciones que hay de un paciente crítico afectado que también tiene pérdida de la masa muscular y de la funcionabilidad de los músculos. Bueno, con el advenimiento de las unidades de cuidado intensivo, la tecnología, el uso de ventiladores de última generación y la atención de pacientes cada vez con patologías más críticas, ha disminuido la mortalidad, pero adicionalmente esto nos ha aumentado la morbilidad de los pacientes críticos, y con estas ciertas alteraciones, secuelas y resultados a largo plazo y corto plazo que acompañan a la enfermedad del paciente crítico. Una muy importante y muy frecuente es la debilidad adquirida en la UCI, y vamos a tocar además en esta charla de manera especial la debilidad del diafragma también y de los músculos respiratorios asociados a una enfermedad crítica, ya que hemos visto que tiene unas particularidades especiales. Adicionalmente, los niños tienen menos probabilidades de ser identificados, evaluados y recibir las terapias adecuadas, quizás porque ellos tienen en su ciclo de neurodesarrollo, nosotros muchas veces no los sospechamos y tal vez asumimos que hace parte de su desarrollo normal. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos la disfunción neuromuscular del paciente crítico. Sin embargo, este es un término un poco más fisiopatológico, por eso en los últimos artículos encontramos ahora la debilidad adquirida en UCI, que es un término sindrómico clínicamente descriptivo. Este nos engloba tres patologías principales: la polineuropatía de la enfermedad crítica, la miopatía de la enfermedad crítica y la neuromiopatía de la enfermedad crítica. Esta última quizás más frecuente
debido a que dentro de la fisiopatología de esta entidad se combinan varios mecanismos que van a afectar no solo al nervio, sino también al músculo. En cuanto a la epidemiología, estas son unas series que encontré un poquito más antiguas, más o menos hacia el inicio del año 2000. 10 a 36% de los niños presentan debilidad y además deterioro funcional después de un episodio de enfermedad crítica. Cerca del 10 al 30% persisten 2 años después del alta y 47% de los niños con una línea de base normal salen con alguna discapacidad funcional. Por un tiempo quedó un poco olvidada esta entidad, sobre todo en pediatría. Más o menos hacia el 2015 se empezaron a publicar más artículos debido a que se dieron cuenta que habían repercusiones y resultados a corto y a largo plazo que involucran esta entidad. Es así que, por ejemplo, Chong en el 2015 mostró una incidencia de un 6.7% con diagnósticos confirmados. Esto es un poco más bajo que la encontrada previamente y la que se encuentra actualmente en adultos. Sin embargo, él informa que la incidencia fue más cercana al 30%, concordante con las series anteriores, al considerar también los casos sospechosos. Y él resalta los desafíos de confirmar este diagnóstico mediante pruebas electrofisiológicas y biopsias musculares en niños. Es por esto que se han, implementado otros métodos diagnósticos como la ecografía, en la que se puede evaluar la atrofia muscular que se ve directamente relacionada con la debilidad muscular. Y esta se encuentra en cerca del 59% de los pacientes dentro de los primeros 5 días de la ventilación mecánica. Adicionalmente, se ha mostrado una disminución media del grosor del cuádriceps cercana al 9.5% al día 5 y de 13% durante la estancia en la UCI. Este es un artículo publicado en el 2018 en el que realizan unos estudios neurofisiológicos para detectar polineuromiopatía y miopatía por enfermedad críticos en niños con ventilación mecánica. Consta de 105 pacientes ingresados a la UCI con ventilación mecánica mayor o igual a 7 días y se encuentra que en cerca del 32% de los pacientes se encuentra esta entidad. Y los patrones electrofisiológicos más frecuentes, el axonal seguido por la miopatía y posteriormente el desmielinizante. Adicionalmente, ellos encuentran que la duración media de la ventilación mecánica fue significativamente mayor y que cerca del 62% fallaron al destete en la ventilación mecánica. Algo importante es que los pacientes con sepsis y disfunción orgánica múltiple presentan en cerca del 50 al 100% esta entidad. Y los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria se han encontrado hasta un 60% de debilidad neuromuscular. En cuanto a la fisiopatología, va a haber una atrofia muscular y una disminución de la función muscular. En cuanto a la atrofia, va a estar dada principalmente por alteraciones neuroendocrinas debido a que en la enfermedad crítica sabemos que hay un aumento del catabolismo, proteinolisis y una disminución de las hormonas anabólicas. Esto va a deteriorar mucho más el músculo, sumado con la inmovilización, el desuso, la descarga muscular, la ventilación mecánica y la denervación funcional van a producir al final atrofia muscular. En cuanto a la función, se ha visto en las biopsias de los pacientes que hay alteración en la estructura muscular con necrosis, inflamación, presencia de adipocitos y fibrosis y que muchas veces esas fibras musculares van a ser reemplazadas por este tejido adiposo y de fibrosis. Va a haber acumulación de orgánulos y proteínas dañadas por una autofagia insuficiente. Adicionalmente, el daño o disfunción neuronal se va a producir por degeneración o disfunción axonal. Va a haber también cambios microcirculatorios en el paciente crítico que nosotros sabemos que afecta a todos los órganos y a veces olvidamos también que afecta al músculo. Esto va a disminuir la perfusión y el suministro de oxígeno dañados, que sumados con la inflamación, la hiperglicemia, los radicales libres de oxígeno y de nitrógeno que van a lesionar la mitocondria, van a producir una disminución de la funcionalidad de esa mitocondria y por lo tanto una menor producción de ATP y activación del metabolismo anaerobio con aumento del lactato y pues la producción de todas las sustancias que nosotros sabemos que se producen secundarias a esto. Va a haber cambios en la membrana y en la función de los canales iónicos, principalmente del sodio y de calcio, con alteración de la acople excitación-contracción
de la membrana neuromuscular y por lo tanto esta va a estar hipoexcitable. Además, se han descrito ciertos factores de riesgo, factores no modificables y factores modificables. En cuanto a los factores no modificables, el principal es la gravedad de la enfermedad, que si bien es no modificable, es controlable. Se han dado cuenta que una mayor puntuación, por ejemplo en PIM2, en cuanto a la gravedad de la enfermedad, va a relacionarse con mayor debilidad adquirida en la UCI, mayor estancia hospitalaria o en la unidad, inflamación sistémica, falla multiorgánica, ventilación mecánica prolongada, el lactato elevado que como vimos en la fisiopatología va a estar elevado por la activación del metabolismo anaerobio, la sepsis. También se ha mostrado que sobre todo en adultos predomina más en el sexo femenino, la edad, el peso. Se ha visto que la obesidad premórbida puede ser un factor protector de atrofia muscular, también la masa muscular previo al ingreso a la UCI. Y en los factores modificables se ha visto una importante asociación de la hiperglicemia y en los estudios en los que logran metas de normoglucemia se ha visto que mejora realmente la funcionabilidad de los pacientes a futuro. También la nutrición parenteral ha estado asociada, sobre todo el inicio de nutrición parenteral temprana en los primeros horas o días y con un aumento proteico elevado, porque como vimos en la fisiopatología, pues va a haber un aumento del catabolismo y no del anabolismo y por lo tanto el metabolismo pues de estas sustancias va a estar alterado y va a producir un mayor daño. Ciertos medicamentos también se ven asociados, principalmente los medicamentos vasoactivos como los beta-2, los corticosteroides, el bloqueo neuromuscular más allá de 48 horas. Se ha visto una asociación sobre todo en los derivados esteroideos como el rocuronio, también el becuronio se ve más asociado, pero se han hecho estudios con cisatracurio y se ha mostrado que el cisatracurio de pronto tiene una menor posibilidad de debilidad adquirida en la UCI. Ciertos antibióticos como la vancomicina o como los aminoglucósidos y algunos sedantes, o mejor dicho, los sedantes que utilizamos en la UCI, que si bien no se ha demostrado un efecto directo sobre el músculo o la placa neuromuscular, producen mayor inmovilidad, que esto pues hace un mayor reposo en cama prolongado, con mayor inmovilización y por lo tanto más debilidad adquirida en la UCI. Es importante también destacar que según el estado funcional del paciente previo al ingreso a la UCI vamos a tener diferentes desenlaces. Entonces, este es un estudio publicado en el 2017 en el que dividen en tres grupos principales: individuos saludables jóvenes, personas jóvenes con comorbilidad, personas de edad avanzada con comorbilidad. Adicionalmente podemos ver acá que esta línea nos indica el estado funcional y neurocognitivo de los pacientes, pues vemos que cuando hay alguna comorbilidad pues tiende hacia el deterioro. En las franjas grises vemos la estancia en la UCI y acá vemos la tasa y duración de la recuperación con tres desenlaces posibles. El A, una recuperación progresiva hasta lograr su estado funcional de base. B, un deterioro progresivo y C, un deterioro progresivo pero con estados de recuperación y de recaída. Vemos entonces que los individuos saludables jóvenes van a tener una tasa y duración de la recuperación mucho más alta y más rápida y estos van a tener un posible desenlace A mucho más frecuente. Los pacientes jóvenes que tienen alguna comorbilidad vemos que tienen una tasa y duración de la recuperación mucho más lenta y puede tener cualquiera de los tres desenlaces. Pero algo muy importante es este tercer grupo y son esas personas de edad avanzada con alguna comorbilidad que vemos cómo prolonga la estancia en UCI, cómo prolonga también la tasa y duración de la recuperación y estos no van a poder tener este desenlace de volver a su línea de base, sino que van a tender mucho más al deterioro. Este es un artículo pues publicado en adultos, pero demuestra que el estado funcional y neurocognitivo de los pacientes antes de la enfermedad crítica influyen en los resultados. ¿Qué vemos en pediatría? En pediatría no hay muchos artículos escritos acerca de la evolución posterior a la UCI en cuanto a la funcionalidad. Este fue uno de los que, pues digamos, el único que encontré. Comparan niños o encuentran un grupo de niños de 12 meses a 17 años, realizado en el McMaster Children's Hospital en Hamilton, Canadá. Deben tener presencia de al menos una disfunción de órgano, más de 48 horas de estancia en UCI, una movilidad limitada o reposo en cama durante las primeras 48 horas. Ellos estandarizan o tamizan más bien
mediante una escala cuál es su estado basal al ingreso a la UCI y posteriormente hacen un seguimiento a los 3 y a los 6 meses. Vemos esta franja gris, que son los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica preexistente, la gris oscura, que tienen una alteración de su funcionalidad basal, esta blanca, los pacientes previamente sanos, y esta en rayas, pacientes que tienen una funcionalidad y un estado neurocognitivo normal. Y vemos cómo la recuperación de los primeros dos grupos va a ser menor al 20% hacia los 3 meses y cercana también al 20-30% hacia los 6 meses, pero por el contrario, cerca del 40% de los pacientes se va a recuperar a los 3 meses, aquellos que no tienen ninguna comorbilidad y un adecuado estado funcional, y hacia los 6 meses cerca del 70% de los pacientes se va a recuperar. Entonces, pues estos pacientes van a tener un mejor resultado. ¿Cuál es el resultado clínico? Van a haber cambios estructurales con degeneración axonal neuronal, pérdida de miosina muscular y necrosis. Van a haber cambios funcionales con excitabilidad eléctrica normal de los músculos y nervios, y con esto una debilidad muscular que puede o no ser reversible. ¿Qué es lo importante? Que diferenciar si es o tiene un componente de neuropatía o de miopatía no se puede identificar solo por la clínica, y que esta entidad, pues digamos que desafortunadamente solo se puede identificar hasta que el paciente se suspende la sedación y se inicia el destete de la ventilación mecánica. Al despertar podemos encontrar 3 compromisos principales que los vamos a desglosar a medida pues, que transcurra la charla. El compromiso en las extremidades, el compromiso en los músculos respiratorios, que como vamos a ver más adelante tiene ciertas particularidades, y la alteración en la deglución. En cuanto a las características clínicas de la debilidad muscular adquirida en la UCI, normalmente es generalizada y simétrica. Va a afectar más la parte proximal de las extremidades que la distal, va a tener una importante repercusión en los músculos respiratorios, el tono muscular puede estar bajo, los reflejos osteotendinosos pueden ser normales o disminuidos. Algo importante en pediatría, o pues en general, es que no tiene compromiso de los músculos faciales y oculares, y puede pasar mucho que nosotros tapamos al niño, lo abrigamos, mueve los ojitos, la carita, sonríe, y nos parece que está muy bien. Va a haber también una pérdida de la masa muscular, y si hay componente neuropático puede tener manifestaciones sensoriales con aumento de la sensibilidad al dolor y cambios en la percepción de la temperatura y la vibración. ¿Cuál es el impacto que tiene esta entidad? Puede tener complicaciones a corto y a largo plazo. En cuanto a las complicaciones a corto plazo, se ha demostrado una mayor mortalidad tanto en la UCI como en el hospital, una duración de estancia mucho más alta. Esto conlleva a más costos en el hospital, más días de ventilación mecánica, fallas en la extubación y trastornos de deglución que a veces los dejamos un poquito olvidados. Las complicaciones a largo plazo, puede haber mortalidad post-UCI, en adultos se ha descrito un poco más, menor posibilidad de irse para la casa y menor funcionamiento físico, y más posibilidad de irse remitido a otro hospital o entrar en un programa de rehabilitación. Esta discapacidad física puede ser transitoria, pero cuando esta discapacidad es prolongada puede afectar tanto al paciente como a la familia y a la reintegración pues, de este paciente en la sociedad y en sus actividades cotidianas. Por esto tienen peor capacidad funcional y peor calidad de vida. Este es un estudio, como les cuento, en adultos. En pediatría no hay estudios descritos de alta, digamos, de seguimiento a muy largo plazo. Se ha descrito en adultos que hay una menor posibilidad de liberarse de la ventilación mecánica, menor posibilidad de salir del hospital y con esto más costos. Adicionalmente, cuando estos pacientes se tamizan con la escala de valoración de la fuerza muscular, el Medical Research Council, que vamos a hablar más adelante, vemos que a menor puntaje va a tener mayor posibilidad o mayor mortalidad o menor posibilidad de sobrevivir pues al año. Y asimismo hacia los 5 años. También, como les dije, menos posibilidad de irse para la casa y mayor posibilidad de entrar a un centro de rehabilitación o de ser remitido a otro lugar. Hasta acá digamos que aplica para todos los músculos respiratorios, principalmente para los músculos en las extremidades. Muchas de estas series se han descrito con la funcionalidad, digamos, de los músculos, de las extremidades, pero en los últimos años se ha dado una importancia hacia los músculos respiratorios porque se ha visto que tienen particularidades diferentes, etiologías y quizás también desenlaces
diferentes, principalmente en la UCI. Bueno, esta afección muscular respiratoria es 2 veces más frecuente que la debilidad muscular en las extremidades, por eso es muy importante. Cerca del 63% de los pacientes con ventilación mecánica tienen debilidad diafragmática después de 24 horas de inicio de la ventilación mecánica, o sea, es muy temprano. Tienen estos pacientes una alta tasa de falla del destete de la ventilación mecánica y se ha visto mayor mortalidad. El diafragma va a ser nuestro protagonista en los músculos respiratorios, ya que cerca del 70% de la actividad respiratoria corresponde a este músculo y sabemos que en niños es mucho más importante. Este músculo tiene un gran nivel de adaptación a las necesidades fisiológicas y otros músculos que dejamos a veces abandonados son los músculos de la aspiración, que en un paciente crítico la aspiración activa va a ser muy importante, va a corresponder a los músculos abdominales y los músculos accesorios. Y estos nos van a servir para activar, digamos, una tos efectiva y cuando están alterados vamos a tener problemas para la incapacidad para aumentar el flujo expiratorio, por ejemplo, en los pacientes asmáticos o con patologías obstructivas. Se ha visto que en los pacientes en UCI tienen un daño ultraestructural en las fibras del diafragma de pacientes críticos. Traigo este estudio en el que se toman 22 pacientes críticos con ventilación mecánica que posteriormente se llevan a cirugía abdominal o de tórax, a los que se les realiza una biopsia diafragmática y unos controles que son por lo demás sanos, que van a cirugía electiva en los que se sospecha malignidad pulmonar y pues que por eso van a ser llevados a cirugía de tórax y se les hace una biopsia diafragmática también. Vemos la figura, la A y la C, con una adecuada forma estructural de las fibras musculares, pero vemos como en la B y la D va a haber una alteración importante de esta ultraestructura en las fibras del diafragma con deterioro de la funcionalidad. También se ha visto que va a haber un descenso en la síntesis proteica con aumento en la proteólisis, activación de las vías de proteasas, calpaína, caspasa 3 y sistema de ubiquitin proteasoma, este último el más importante implicado. Por ejemplo, en este estudio encuentran que hay mayor atrofia de la fibra muscular, que el área de sección transversa es 25% más pequeña y que la fuerza contráctil va a ser 50% menor, va a haber una mayor activación de la vía ubiquitin proteasoma, va a haber una mayor infiltración de macrófagos, neutrófilos y linfocitos, como vemos acá, que es bien importante, y la fuerza máxima absoluta y la tensión máxima van a ser menor en las fibras musculares de los pacientes críticos. Adicionalmente, algo importante que tiene este estudio es que hacen biopsias a los mismos pacientes críticos, pero en los músculos no inspiratorios y se dan cuenta que no estas fibras musculares, a pesar de que pertenecen al mismo paciente, no presentan la misma atrofia o las mismas lesiones. ¿Por qué es importante esto? Porque el diafragma se ha tomado como un predictor de resultados clínicos adversos y como vemos en este estudio en el que evalúan la dificultad para el destete, un destete prolongado o una mortalidad hospitalaria, vemos como cuando hay debilidad diafragmática que está representada por esta franja, va a haber una mayor dificultad para el destete de la ventilación. No tanto así pasa con la debilidad de las extremidades. Adicionalmente va a llevar a más días de ventilación mecánica y también se va a ver asociado la mortalidad. En cuanto a la mortalidad, se ve también asociado pues la debilidad de las extremidades. En estos pacientes también cuando se llevan a una prueba de respiración espontánea, cuando se va a realizar el destete, se encuentra que el 63% tienen disfunción del diafragma, cerca del 34% tienen debilidad en las extremidades y el 21% una debilidad combinada. Adicionalmente, vemos acá como en el curso temporal de la enfermedad va a haber una alteración diferente en los músculos respiratorios y en los músculos de las extremidades. Vemos 4 tiempos importantes acá en la estancia en UCI: la admisión, la intubación, la extubación y la salida de la UCI. Y vemos cómo los músculos respiratorios se van a comprometer antes que los músculos de las extremidades, y esto posiblemente a la carga excesiva debido a la falla respiratoria aguda y a otros factores como sepsis, agentes farmacológicos, desnutrición, factores metabólicos y un mayor reposo en cama. Vemos entonces que cuando hay o ya se procede a la intubación, a la ventilación mecánica, el deterioro funcional de los músculos respiratorios va a ser mucho mayor y no así pasa
con los músculos de las extremidades, cuyo curso va a ir aumentando progresivamente en el transcurso de la enfermedad y se va a prolongar mucho más en el tiempo. Vemos un punto importante y crítico acá y es la extubación. Entonces, cuando hay deterioro funcional de los músculos respiratorios, la extubación va a ser más difícil, va a tener más fallas el paciente en la extubación y posteriormente la respiración espontánea va a depender de cómo este paciente lleve esta fatiga muscular respiratoria. Digamos que es un cuadro que habla de la fisiopatología adicional de los músculos respiratorios, pero es un poco denso, pero miremos simplemente ciertos factores importantes. Nosotros ya los revisamos en la fisiopatología general, la sepsis, los factores metabólicos, los agentes farmacológicos, pero también van a influir, pero la ventilación mecánica y la falla respiratoria van a tener dos componentes principales, y es que van a tener una carga muscular excesiva con lesión concéntrica inducida por la carga, una carga muscular excesiva con lesión excéntrica, descarga muscular excesiva. Esto va a llevar a interrupción del sarcómero, a fascitis, necrosis, degeneración axonal, lesión, atrofia y posteriormente a debilidad muscular. Vemos, por ejemplo, acá el efecto del choque en el paciente y en la funcionalidad o en el funcionamiento del diafragma. Vemos acá, este es el control, miden presión transdiafragmática y electromiografía. Vemos que cuando el paciente entra en las primeras fases del choque, pues va a aumentar ese impulso respiratorio y también la funcionalidad pues, del diafragma, y esto debido a o para compensar estos aumentos metabólicos. Pero cuando el choque progresa en las fases más profundas, vemos como el impulso va a ser mucho mayor, pero no va a tener una movilidad diafragmática adecuada a pesar de que ese impulso va a ser mayor. Otra cosa importante pues es destacar el impulso respiratorio, y es que sabemos que va a estar activado a nivel del bulbo por componentes emocionales y comportamentales, mecánicos irritantes a nivel de la vía aérea, de la pared torácica, del pulmón y de los alvéolos, también por quimiorreceptores centrales y periféricos, y al final su músculo efector va a ser principalmente el diafragma y el resto de músculos respiratorios. El impulso respiratorio determina directamente el esfuerzo respiratorio, y el fallo a cualquier nivel puede llevar a la debilidad respiratoria con peores resultados. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque hay un término que se está introduciendo ahora con mayor relevancia, y es el miotrauma, que se va a dar por esa disfunción del diafragma inducida por el ventilador. Se describen 4 mecanismos principales. El miotrauma de sobreasistencia, vemos acá una curva de flujo, una curva de volumen y una curva de presión esofágica. Esta presión esofágica pues va a ser un subrogado de la presión pleural, es decir, del esfuerzo respiratorio del paciente. Y vemos que en este primer mecanismo de sobreasistencia es cuando le damos los parámetros al ventilador y quizás son muy elevados en un paciente crítico por intentar conservar la función respiratoria, y que sabemos que la ventilación mecánica es completamente antifisiológica, va a producir una carga muscular insuficiente, una atrofia por desuso y daño de las miofibrillas. Este es el mecanismo mejor documentado. También va a estar el miotrauma de asistencia insuficiente, y es aquel en el que nosotros, por el contrario, no le damos un suficiente soporte ventilatorio. Por lo tanto, el paciente va a activar un esfuerzo respiratorio mucho más fuerte. Por esa sed de aire, va a haber un exceso de carga muscular, una interrupción sarcomérica y fatiga contráctil, que va a llevar, lo adelanto de una vez, a una hipertrofia muscular. Entonces, miren acá lo importante, este produce atrofia, pero este puede producir hipertrofia muscular. El miotrauma excéntrico, que va a estar dado por las disincronías del paciente ventilador, y es cuando esa fibra muscular que está contrayéndose se estira por una fuerza mecánica que va a estar dada por el ventilador, va a haber una carga muscular excéntrica y esto va a lesionar nuestro diafragma. Adicionalmente, el último mecanismo es el miotrauma expiratorio, y es en esos pacientes en que nosotros ponemos un PEP elevado y pues para reclutar los alvéolos en una ventilación mecánica protectora, lo que va a hacer es que va a lesionar ese diafragma porque todo el tiempo lo va a mantener pues como en la fase inspiratoria y va a tener problemas luego para la expiración.
Se ha visto entonces que en las series en pediatría se encuentran hasta 50% de los niños con ventilación mecánica presentan esta atrofia diafragmática. Otras series incluso lo alcanzan a describir hasta 68%. Algo importante es que esto va de la mano con la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, que también está tomando mucha más relevancia, y es aquella lesión que causa el mismo paciente cuando asiste al ventilador y genera no solo trauma a nivel pulmonar, sino también a nivel del diafragma. Aquí vemos simplemente mejor la explicación, con esfuerzos inspiratorios insuficientes que no van a llevar o no van a conducir a un ciclo respiratorio. Y estas posibles contracciones excéntricas del diafragma durante la activación inversa que producen un impulso respiratorio fuera del ciclo respiratorio que está dando el ventilador, posiblemente en la fase expiratoria, y no van a producir un impulso respiratorio efectivo con un ciclo respiratorio, sino que lo que va a producir es un aumento del volumen y de las presiones dentro del pulmón y por lo tanto más lesión. Bueno, vemos este artículo entonces de atrofia inducida por la ventilación mecánica y vamos a resaltar algo muy importante, y es que se ha visto que los pacientes que no tienen cambios en el grosor del diafragma van a tener mayor posibilidad de liberarse del ventilador en un día determinado, pero a medida que disminuye el grosor del diafragma, este paciente va a tener una menor posibilidad de liberarse de la ventilación mecánica. Pero también esta gráfica tiene algo particular, y es que hacia el otro extremo, y es que el engrosamiento del diafragma también va a llevar peores resultados, llevar a peores resultados y a disminución en la posibilidad de liberarse del ventilador mecánico, de la ventilación mecánica. Y esto es posible que se dé por el miotrauma por asistencia insuficiente. Entonces, entre menos cambios de espesor, más días libres de ventilación mecánica. Este es un artículo publicado más en pediatría, en el que muestran que el cambio en el grosor del diafragma en una corte de pacientes fue de 13.8% con una tasa de atrofia diaria de 3.4%. O sea, vemos que es bien importante. Y adicionalmente que la contractilidad del diafragma, medida como fracción de engrosamiento, está fuertemente correlacionada con la fracción de respiración espontánea. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tanto está el paciente pediátrico en asincronía con el ventilador? Pues hicieron un estudio en el 2017 acerca de las asincronías del ventilador y del paciente bajo ventilación mecánica pues en niños, y encuentran que cerca del 27% del tiempo de ventilación mecánica este paciente va a estar en asincronías. Por esto resaltan que la interacción paciente-ventilador es pobre en los niños con ventilación convencional, con una alta frecuencia de impulso ventilatorio deprimido y una gran proporción de tiempo de asincronía, y es importante evaluar el beneficio clínico de las estrategias para mejorar las interacciones paciente-ventilador en los niños. Por ejemplo, las escalas de sedación y pues los sedantes que nosotros manejamos en la ventilación. Esto es importante porque nos lleva a un modelo conceptual de ventilación mecánica protectora del diafragma, que es un término que se está acuñando ahora con mayor frecuencia y que ha tenido mayor relevancia en los últimos artículos, y que creo que para allá va nuestro objetivo de la ventilación mecánica, y es que nosotros sabemos que una ventilación protectora pulmonar tiene un PP óptimo, una driving pressure menor a 15, volúmenes bajos y presión plató menor a 28, pero en los últimos estudios se han dado cuenta que promover los niveles fisiológicos del esfuerzo de respiración del paciente también es importante y nos va a llevar a una ventilación protectora pulmonar y del diafragma. Entonces vemos en esta gráfica cómo un nivel de sedación y de ventilación muy bajo o muy alto va a tener peores resultados y peor riesgo de daño a nivel del diafragma. Nuestro objetivo debe ser lograr este equilibrio de ventilación para proteger no solo nuestro pulmón, sino nuestro diafragma. Este quizás es uno de los estudios más importantes que traigo en esta revisión, me pareció muy importante. Es un estudio aleatorizado, controlado, prospectivo, y que adicionalmente está siendo aplicado en niños, y se trata de Real Time Hyperdiving Ventilator Management, o REDVEN, que es un software que se incluye en un ventilador que ajusta sistemáticamente PP, PO2, presión inspiratoria, volumen corriente y la frecuencia, y va a utilizar medidas en tiempo real de manometría esofágica para alcanzar los niveles normales de esfuerzo de respiración del paciente, y con esto lograr una mejor sincronía entre el ventilador y el paciente, y por lo tanto
disminuir tanto el PCD como el miotrauma pues en el diafragma. Entonces, ellos lo que quieren es evaluar la ventilación mecánica protectora pulmonar y del diafragma mediante la evaluación de disfunción diafragmática inducida por el ventilador en niños críticamente enfermos. Y cabe destacar acá, y lo resalto en niños, porque normalmente nosotros hacemos o tenemos o nos basamos en estudios de adultos y luego los aplicamos a niños, pero algo importante con este estudio es que se está haciendo en niños para posiblemente aplicarse en adultos. Se basa en un estudio piloto de 32 niños que ya se había hecho, que tiene resultados favorables aparentemente, con días de ventilador mecánico más o menos 4 días menos que la ventilación convencional. Este estudio intenta recoger más o menos 276 niños, empezaron en el 2017 y se proyecta terminar todo el estudio en el 2023. Van a haber 2 brazos del estudio, uno en ventilación mecánica convencional y otros sometidos a red vent. Y el resultado primario es la duración del destete, pero también se van a medir resultados mecanicistas como la capacidad muscular respiratoria con una presión inspiratoria máxima, la carga medida mediante la resistencia y la distensibilidad, el esfuerzo, como dije, medido mediante manometría esofágica, y algo supremamente importante, y es que también van a tener en cuenta la arquitectura del diafragma y los cambios en el grosor del diafragma a lo largo de la ventilación mecánica mediante ultrasonido. Vamos a esperar por los resultados de ese estudio que parece prometedor y que parece que hacia allá va nuestra ventilación protectora. Adicionalmente, no podemos dejar de lado las alteraciones de los músculos de la deglución. En niños es muy frecuente, se asocia a complicaciones graves que se relacionan con asfixia, aspiración e insuficiencia respiratoria. Se ha descrito además que la neumonía por aspiración es una de las 10 razones más comunes para reingreso a una unidad y a menudo no se reconoce bien y se maneja mal. Importante, el inicio de terapia de rehabilitación temprana. Describen las series incluso que los pacientes se pueden empezar a rehabilitar cuando ya no tienen bloqueo con estímulo de succión para que no tengan esa repercusión tan importante posteriormente a la deglución. Adicionalmente, otras medidas de tratamiento como modificación en la dieta, los cambios posturales y de comportamiento, las ondas de alimentación enteral y el biofeedback de electromiografía de superficie, que pues no todo el tiempo los tenemos, pero sí la terapia de rehabilitación temprana. Otro punto importante que quise tocar es la interacción entre la debilidad adquirida en la UCI y el dolor. Y es que vemos que entre la fisiopatología nosotros encontramos fascitis muscular y eso pues duele mucho, puede causar un dolor muscular generalizado. La neuropatía de fibra pequeña también puede causar un dolor neuropático y todas las condiciones que predisponen a debilidad adquirida en la UCI van a disminuir el tono. Esto va a producir dolor, úlceras por decúbito, osificación heterotrópica de la articulación. Todo esto va a causar dolor, menor movilización y quizás no nos fijamos mucho, pero estas articulaciones van a estar inestables y por lo tanto puede haber dolor por subluxación articular. Importante entonces el manejo del dolor en estos pacientes. En cuanto a las técnicas de diagnóstico, ya las hemos más o menos repasado durante la charla. La escala de fuerza muscular modificada del Medical Research Council es el estándar de oro en pacientes adultos despiertos y cooperativos. Un puntaje menor a 48 o promedio menor a 4 en todos los músculos va a ser diagnóstico de la debilidad adquirida en UCI, y severa se va a considerar un puntaje menor a 36. Hemos visto que la ecografía nos va a mostrar un cambio en el grosor de la musculatura y esto nos va a predecir debilidad. También los estudios de conducción, como la estimulación de nervio único, específicamente o especialmente el nervio peroneo, van a ser mucho más fáciles de usar que, por ejemplo, los estudios de electromiografía o neuroconducción nerviosa completos, que en pediatría no se usan mucho ya que desgasta o ocupa mucho tiempo y además es invasivo. La ecogenicidad medida también mediante la ecografía es importante. Vimos en la fisiopatología que puede haber cambio en la estructura del músculo con necrosis y con infiltración grasa. Se va a asociar a mayor mortalidad y más días de estancia hospitalaria. Y la biopsia, pues digamos, podría ser la más específica, pero se limita a investigación porque no podemos biopsiar a pues, todos los pacientes que entran a la unidad.
una anotación importante en las escalas de evaluación muscular que, como vimos, es el estándar de oro en adultos, y este estudio quiso evaluar la factibilidad y confiabilidad de la escala del Medical Research Council. Xu y sus colegas pudieron realizar con éxito en niños esta escala en el 43% de los intentos. Y los pacientes que no colaboraron, o sea, los otros 57% de pacientes, no la realizaron porque estaban bajo sedación o tenían un déficit cognitivo, déficit neurológicos basales o simplemente por la edad del neurodesarrollo. Pero algo importante es que excluye a los pacientes con mayor riesgo de debilidad adquirida en la UCI, como vimos son los pacientes más comprometidos, y esta escala es un poco más confiable para aquellos pacientes despiertos y colaboradores.